Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su auspicio. Bueno, hoy día entonces continuamos con el análisis estadístico que estuvimos revisando la clase pasada. La idea entonces va a ser ir profundizando algunas cosas relativas al estudio de gráficos principalmente y en general a todo lo que se refiere a estudio de medidas estadísticas. La clase anterior, vimos principalmente conceptos como estadística, la población, la muestra y las variables, la importancia de comprender muy bien qué significa cada una de estas cosas porque las vamos a estar utilizando constantemente. Entonces, si uno entiende bien esto, va a ser mucho más simple después poder entender lo que viene a continuación. Vimos también las tablas y los gráficos, los tipos, las clasificaciones, cuándo usarlo y formas de interpretar. Y también hicimos algunos análisis, sobre todo gráficos, en el que presentábamos distintos gráficos y íbamos viendo la información explícita y la implícita que podríamos sacar, las características principales de estos gráficos y también algunos elementos que tenemos que encontrar principalmente en estos. Y entonces voy a continuar con un ejercicio que no alcancé a revisar la clase pasada, justamente relacionado con lo que les mencionaba, que eran con errores que uno puede encontrar en los gráficos. Voy a volver a contextualizar. Recordemos que el ejemplo y en general el ejercicio era verificar si la afirmación que ahí aparece es correcta o no, si es verdadera, si es falsa o si nos falta información para poder establecer la afirmación que ahí aparece en relación al gráfico que aparece al lado, solamente en relación al gráfico. Vimos entonces, comenzando por el primer ejemplo que se titula Percepciones sobre las causas de la pobreza 1990-2015. Nos fijamos acá entonces que aparecen gráficos de barras pero de forma horizontal, en donde en el eje Y van a estar entonces las causas por las que se les puede atribuir a la pobreza y en el eje X va a estar en este caso el porcentaje. ¿Por qué se grafica así en vez de graficarlo verticalmente? La verdad depende harto de la interpretación. A veces puede ser más fácil mirarlo de esta forma para ver una comparativa. Pero recuerden que ustedes son finalmente dueños de cómo prefieren expresar la información. Pero lo ideal es siempre estar pensando en quién va a recibir la información, no quién la escribe, sino quién la va a recibir de forma que sea lo más claro posible. Entonces ahí aparece la nota abajo del gráfico que dice, referente a la pregunta, como usted sabe, en Chile hay personas que son pobres. ¿Cuáles de las alternativas de esta lista cree usted que son las dos causas más frecuentes de que estas personas sean pobres? El gráfico expone la distribución de la primera mención, excluye las alternativas otros y no sabe, no responde. Y está ordenado de mayor a menor de acuerdo a los porcentajes del año 2015. Y la fuente es una encuesta una encuesta realizada por CEP. Y entonces lo primero es tener bien claro el contexto. Como dice el título, es percepción sobre la causa de pobreza. Es decir, se le pregunta a la gente cuál cree usted que es la causa principal, en este caso cuáles son las dos causas principales de estas que aparecen aquí, por la que existe pobreza, por la que la gente es pobre. Y ahí entonces están los resultados. Y tenemos en color azul lo que se respondió en 1990 en diciembre, en rosado en junio del 2001 y en verde en noviembre del 2015. Entonces tenemos las cosas principales de un gráfico: el título, las variables que están considerándose, en este caso además incluye la pregunta que se hizo, una leyenda que nos permite entender mejor el gráfico y la fuente que nos permite saber por un lado la veracidad o la confiabilidad de esta información y por otro lado también una fuente que nos permite ir directamente a ese lugar para poder indagar más información. La afirmación 1, recuerden que la idea de estas afirmaciones es dilucidar si es verdadero o falso o nos falta información. La afirmación 1 dice:
La población corresponde a las personas en situación de pobreza. Es decir, en este estudio, ¿la población corresponde a las personas que están en situación de pobreza, sí o no? Y la respuesta es no. En este caso, en ningún lado dice que se le preguntó a la gente pobre cuáles eran las causas. Lo que se hizo aquí fue preguntar simplemente a las personas en general cuáles pensaban que eran las causas de pobreza. Y si el estudio está bien hecho, pensando que estamos considerando todo Chile, debiese ser entonces personas de distintos estratos, de distintas edades, de distintos valores y creencias, para que sea lo más amplio posible y lo más representativo del país. Entonces la población no es respecto a quiénes estoy preguntando, es a quiénes les estoy preguntando. En este caso entonces la población sería Chile, los ciudadanos o más bien las personas en Chile. ¿Sí? Esa es la población. La muestra posiblemente no fue todo Chile, sino que fue un grupo minoritario, posiblemente unas 1000 personas, que es lo que usualmente se ocupó como número de muestra, a las que se les preguntó directamente esto y después se registró. ¿Ya? Población entonces en este caso corresponde a Chile, porque es la percepción de Chile la que queremos conocer. Segunda afirmación. Casi todos creen que la causa de la pobreza es la flojera y la falta de iniciativa. Si vemos el gráfico entonces, efectivamente la mayoría de estas personas, efectivamente lo que ocurre es que la causa principal a la que las personas atribuyen de estas que aparecen aquí es la flojera y falta de iniciativa. ¿Sí? Y aquí, insisto en lo que mencioné en la clase pasada, es muy importante separar la información explícita que aparece, lo que dice ahí tal cual, a lo que uno después puede deducir. Cuando uno infiere ya está ocupando no solo la información explícita, sino también lo que uno conoce, lo que uno cree, lo que uno puede pensar también respecto a otras cosas. Pero es muy importante primero extraer la información solamente explícita. De aquí, entonces como yo les decía, la causa que tiene mayor preponderancia es justamente la primera, la flojera y falta de iniciativa. Sin embargo, la afirmación dice la mayoría, o casi todos, de hecho. Dice casi todos creen que la causa es la pobreza. Y si nos fijamos en los porcentajes, que están en el eje X, un 40% de las personas piensa que la causa es la flojera y falta de iniciativa. O sea, no está ni siquiera cerca de la mitad. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo también con cómo estamos leyendo la información. Si uno no viera la parte de abajo y pensara que hasta acá es el 100%, podría pensar que casi todos están pensando en verdad que esta es la causa principal. Y no, no es esa la afirmación. Lo que dice aquí es que es la causa que la gente más respondía. Y otra cosa importante, como dice aquí, es cuál de las siguientes, o sea, cuál de las alternativas de esta lista. Por lo tanto, si alguien cree algo que no aparece aquí, no está registrado. O tal vez creía más en otra razón y apuntó a una de estas otras como segunda opción porque no parecía la que ella pensaba. Entonces también hay que tener cuidado con esos detalles que a la larga van incidiendo en cómo se interpretan los resultados. En 2015 es menos la gente que cree que la causa es la falta de educación respecto al 2001. Entonces dice, en el año 2015, nos vamos al año 2015 que sería verde, ¿sí? Solamente el verde. Y dice que en el 2015 es menos la gente que cree que que la causa es la falta de educación. Entonces, si nos vamos al verde, en cuanto a la falta de educación, tenemos sobre un 30%. Respecto al 2001, que es el que está en rosado, es más la gente que cree que es la falta de educación. Por lo tanto, efectivamente, disminuyó la cantidad porcentual de personas que piensa que esta es la causa. Ahora, ojo, es porcentual. Entonces, asumiendo que se le preguntó a una igual cantidad de personas, o que esto es representativo de todo el país, podríamos decir que en valor absoluto disminuyó la cantidad de gente. Pero si hablamos en términos relativos, sí, efectivamente es menos las personas que creen hoy en día, o sea, en el año 2015, que la causa de la pobreza es la falta de educación. Afirmación 4. Cerca del 10% de las personas en 1990 pensaban que la causa eran las pocas oportunidades de empleo.
Entonces, tenemos varias cosas que buscar aquí. Primero vamos a 1990. 1990, azul. Ahora voy a dejarlo como azul. Pocas oportunidades de empleo. Buscamos aquí donde dice pocas oportunidades de empleo y aparece aquí, entonces, casi al medio del gráfico. Y en azul está ahí entonces esa barra. Y está justamente muy cerca del 10%. Entonces, efectivamente, cerca del 10% de las personas en 1990 pensaban que la causa era las pocas oportunidades de empleo, que la causa entonces de la pobreza era justamente esta. Muy importante entonces, como ya mencioné en la clase anterior, saber leer todo tipo de gráficos. Hay algunos más complejos que otros, pero siempre es importante tener claridad en torno al general. Algunos también tienen dificultad no por el gráfico mismo, sino por el contenido que hay detrás. Pero en este caso no debe ser mayormente complejo entender los motivos que hay, y sí podría complicarles el cómo leer el gráfico. Es muy importante que esto lo entiendan totalmente. Es decir, que ustedes sepan explicarle a alguien qué dice este gráfico. Cuando uno es capaz de explicarle a otro una información, significa que realmente la entendió ya completamente. Yo creo que le ha pasado más alguna vez cuando le están explicando a algún compañero o compañera alguna materia y llegan a alguna parte y sus compañeros les preguntan algo y ustedes dicen, no sé. Ese no sé justamente es lo que a uno le falta por aprender todavía. Y la idea es que ustedes puedan explicar completamente este gráfico. Ya, eso entonces de la clase pasada que nos había quedado pendiente. La clase de hoy el objetivo es, los objetivos, conjeturar si el espacio muestral tiene el tamaño suficiente para hacer inferencias sobre la población. Vamos a deducir qué significa eso. Y por otro lado, analizar si la medida citada representa adecuadamente la información. Primer objetivo entonces, que se refiere a que deduzcamos si es que el espacio muestral que nos están dando, porque recuerden que de la población completa tenemos una muestra usualmente, si es que ese espacio muestral en cantidad es suficiente para hacer inferencias respecto al todo, a la población. Y por otro lado, otro objetivo va a ser analizar si es que ciertas medidas que vamos a ir viendo representan o no representan a la población completa. Partamos entonces por algunos conceptos. Bueno, el tamaño muestral. Recordemos entonces que tenemos la población como el todo. Ahí se me desfasó un poco el power. Quedó algo grande. Tenemos entonces la población, que es nuestro total de elementos, usualmente personas. Entonces vamos a hablar de personas en general. Nuestro total de personas que queremos estudiar es la población. Y la muestra corresponde a un subconjunto de esa población, en el que lo elegimos más chico, usualmente por un tema de recursos, ya sea de recursos económicos y o de tiempo. Porque es más rápido, porque es más barato poder preguntarle a menos personas o estudiar a menos personas. Entonces, usualmente es necesario estudiar una muestra para analizar las características de una población. Justamente por lo que les decía, la muestra se hace mucho más accesible que una población completa. Por eso el censo se realiza solamente cada 12 años, 10 años. Oh, me perdí. ABET, no sé si es O000. Como principal problema de la pobreza, yo creo que es complejo. No sé si hay un problema principal. Y no quiero extenderme en eso ahora, pero yo creo que no es solo una causa. Yo creo que son diversas causas que generan pobreza y posiblemente también un círculo vicioso que hay ahí en torno a estándares que van perpetuando y haciéndolo más difícil. Ya. Lo siguiente entonces es: la elección de esta muestra debe realizarse siguiendo ciertos lineamientos para asegurar confiabilidad en nuestros resultados. Es decir, cuando nosotros elegimos la muestra, tenemos que elegirla de tal forma de que sea posible que con esa muestra podamos ir deduciendo cosas de la población completa. Entonces hay que elegir muy bien esa muestra para no tener problemas. Ya, ahora, estadística en general se utiliza entonces para hacer estudios. Y hay varios tipos de estudios. En general, una forma de separarlo es según si el estudio, o bien la muestra, va a ser probabilística o no probabilística. ¿A qué se refiere esto? A que si yo voy a elegir a mi muestra al azar, o la voy a elegir con ciertos criterios, pero no aleatoriamente. Si elijo al azar,
tengo varias formas de hacerlo. Aleatorio simple, en el que elijo muy dentro de todos al azar, lo más al azar posible. Sistemático, en el que voy separando un poco para ir ordenando cómo voy eligiendo, una forma de asegurarse de elegir todo un poco. Estratificado, que es justamente la población, estratificarla y dentro de esos estratos ir seleccionando. Y conglomerado, entonces, que también es otra forma de ir agrupando para poder elegir algo más representativo. Y los no probabilísticos, bueno, son por conveniencia, donde yo elijo según lo que me convenga. El incidental y el voluntario, que tienen que ver básicamente con lo mismo, ir eligiendo en torno a el acceso que yo tengo a esa muestra. Ahora, esto es importante saberlo a rasgos generales, no se los van a preguntar en ningún lado. Yo esto lo estoy viendo como algo extra, porque creo que es importante que también vayamos conociendo para qué se usa. La estadística en general no es el resultado final, sino que es un medio para poder sacar conclusiones. Bueno, y esas conclusiones tienen que ver justamente con un estudio. Y nosotros nos vamos a centrar principalmente en el tipo de estudio que elige una muestra probabilística aleatoria simple. ¿Ya? Eso de hecho va a ser lo que vamos a trabajar sobre todo más adelante, cuando nos introduzcamos más en lo que es probabilidades. Y vamos a trabajar entonces con esto. Entonces, ¿cómo se hace un estudio? Bueno, el estudio, a grandes rasgos, porque esto tiene mucho más detrás, uno determina primero para qué quiere hacer un estudio. ¿Ya? Determina el propósito del estudio y ahí entonces va a determinar cuál va a ser su población y cuáles son las variables que quiere estudiar. Luego define el tipo de estudio, porque según lo que quiera lograr tengo que definir según qué tipo quiero hacer, cualitativo, cuantitativo, y ahí hay varias formas también de ir separando. Y eso va a depender muchas veces, por un lado, del alcance que yo quiera darle a mi estudio, si quiero que sea muy profundo, si quiero que sea algo más primerizo, y también de los recursos que uno tenga. Cuando uno trabaja solo haciendo un estudio es muy distinto de cuando uno trabaja, por ejemplo, para una empresa haciendo un estudio. Después viene la elección de la muestra, y esa es justamente la parte en la que tenemos que centrarnos. De toda la población que tenemos, según los recursos que tengamos, vamos a elegir una muestra. Y eso va a depender de nuevo de los recursos disponibles y de los objetivos que yo quiera lograr. Entonces, esa muestra tiene que elegirse con ciertos criterios, de modo que logre ser representativa de la población, que es la parte más importante. Después se aplica el estudio. Entonces, una vez que tenemos la muestra, aplicamos el estudio, se testea primero con menos personas, después se realiza el estudio ya con toda la muestra y después se puede ir iterando, o sea, haciéndolo varias veces para que se vaya mejorando. Y finalmente entonces en las conclusiones se compara con la tesis inicial, donde uno cuando hace un estudio plantea una tesis, es decir, hace una afirmación de lo que cree que puede pasar y después compara sus resultados con esa afirmación que dio inicialmente. Publica los resultados según en qué esté trabajando y también puede hacer sugerencias para personas que quieran hacer después otro estudio. Entonces, la estadística está hecha para eso finalmente, para poder llegar a conclusiones, y por lo mismo muchas veces lo que vamos a ver nosotros son las publicaciones de estos estudios, en donde vamos a ver los gráficos que salen, vamos a ver las tablas de información, que ya tiene una cantidad de trabajo detrás muy grande, y por lo mismo se concentra mucha información en poco espacio, que serían en este caso los gráficos. Entonces, la muestra debe ser representativa de la población, y esa es la parte más importante y la característica fundamental de una muestra. Para que sea una muestra correcta, debe ser representativa de la población. Estoy tomando de nuevo. Y debe ser representativa en dos formas. Una es en cantidad, es decir, que el tamaño de la muestra sea proporcional al tamaño de la población. Si la población es grande, que la muestra sea suficientemente grande. Y también debe ser representativa en calidad, es decir, que la muestra que estoy eligiendo refleje las características de la población. Porque si, por ejemplo, yo elijo una cantidad suficiente de personas, pero todas piensan igual y no estoy eligiendo las otras personas que piensan distinto, entonces tampoco va a ser muy buena mi muestra. Tengo que procurar que ocurran ambas cosas. Y de ahí viene entonces lo que es el muestreo aleatorio, que lo vamos a ver también más adelante, si es que no lo han visto ya, que corresponde a la selección al azar con X probabilidad de un elemento de ser elegido. Es decir,
cuando uno hace un muestreo aleatorio, de todas las personas, yo debo asegurarme de que lo que estoy eligiendo, todos y cada uno de ellos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Y así me aseguro entonces de que es una muestra justa, por así decirlo, de que estén todos representados. Y por algunas leyes de la probabilidad que también vamos a ver más adelante, si es que uno elige un número suficientemente grande, la probabilidad a la larga me va a indicar que si yo hago un muestreo aleatorio va a ser suficientemente representativo. Debe considerarse entonces que siempre hay posibilidad de incertidumbre en los resultados, por lo que se busca que ésta sea la menor posible. Es decir, por muy bueno que sea el estudio, por muy completo que sea, por mucho recurso que se le inyecte a un estudio, siempre hay posibilidades de equivocarnos, de que hay incertidumbre, de que las conclusiones a las que uno llega no sean exactas. Por ejemplo, decir que este remedio en particular logró que el 99,8% de mi población se sane de la enfermedad para la que estaba diseñada. Bueno, eso es muy posible, porque justamente puede haber un caso u otro, con mucha mala suerte, en el que no funcione. Y no va a funcionar tal vez por causas ajenas al mismo remedio, en este caso. Pero siempre entonces está la posibilidad de error. Uno difícilmente puede llegar a asegurar algo y tiene que ver justamente con la probabilidad. Ahora, si la población es finita, es decir, hay un número limitado de población y no es tan grande, porque a la larga infinitas cosas hay muy pocas, de hecho números, pero más allá de eso los elementos son finitos en general. Pero cuando algo es muy grande, se considera infinito para efectos prácticos. Pero si la población es finita, una cantidad más acotada, el tamaño de la muestra, n minúscula, viene dado por esa expresión. Sí, y si su cara fue algo como eso, es totalmente entendible, porque no es contenido propio de cuarto medio. Lo van a ver posiblemente en estudios superiores que se dedican más a las matemáticas, para que puedan hacer este tipo de estudios, en donde van a tener que ustedes calcular después la muestra. Y bueno, de hecho hay varias teorías también, hay formas de calcularlo, hay hasta páginas web que los calculan. Entonces, por ahora lo que yo quiero dejar más que nada claro es que es una fórmula compleja de calcular, que tiene varias variables. N mayúscula, que es el tamaño de la población; Z, que tiene que ver con el nivel de incertidumbre; P, con la probabilidad. Y bueno, como pregunta Felipe, el porcentaje de error aceptable va a depender mucho del estudio, de la naturaleza del estudio. Hay estudios que son más certeros, por así decirlo, porque hay un mayor control de lo que puede ocurrir, en el que el porcentaje de error aceptable es de un 3%. Y hay otro en que a lo mejor es de un 5%, porque en verdad uno sabe que hay posibilidades de error. Otros que un 1%, va a depender mucho. Yo creo que viene siempre dado por la naturaleza del tipo de estudio. Entonces, les alegrará saber de que no vamos a revisar esta fórmula. Vamos a ver algo parecido más adelante, pero por ahora lo que vamos a hacer es ser capaces de estimar una cantidad suficiente de elementos en el muestreo para suponer un estudio bien construido. O sea, por ahora más que nada tener la noción. Es decir, si uno quiere, por ejemplo, estudiar la población chilena en cuanto a sus gustos en televisión, y yo le pregunto a mis amigos, no sé, le pregunto a 40 amigos de Facebook qué programa les gusta, y en base a esos resultados yo digo, entonces a la población chilena le gusta eso. ¿Será eso suficiente para poder decir respecto a toda la población con solo 40 personas? Entonces, ese tipo de análisis, que es muy somero, es muy por encima, obviamente es lo que estamos buscando. Y la idea es que ustedes sean capaces de sacar alguna proporción, de que analicen la información. Ese es a la larga el propósito de lo que estamos revisando ahora, es de que no se, por así decirlo, no se traigan todo lo que les dicen, sino que analicen siempre lo que les están diciendo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son los argumentos? Que sepan argumentar. No solo el lenguaje tiene argumentación, la matemática también requiere de una argumentación que tiene una lógica muy fuerte detrás. Vamos a ver algunos ejemplos.
Determina las falencias en los siguientes casos. Entonces, hay 3 casos. ¿Qué deberían hacer ustedes ahora? Leer cada uno de estos casos y ver cuál sería la falencia en cada uno. ¿Ya? Entonces yo voy a leerlos, los 3, voy a dar un par de minutos para que ustedes saquen alguna conclusión de cuál sería el error en cada uno de estos casos. Posiblemente haya muchos, y como les doy poca información, pueden sacar más errores todavía. Pero como siempre, la idea es que lo piensen. Entonces, los leo, después les doy un tiempo y vamos a las respuestas. Primer caso. Para estudiar el rendimiento académico de los alumnos de un colegio, se estudia al segundo básico y al cuarto medio. Ese es un caso. Voy a estudiar el rendimiento académico de un colegio y para hacer eso, para no estudiar todo el colegio, le voy a preguntar a los de segundo básico y a los de cuarto medio. Primer caso. Segundo caso. Para comprobar el nivel de estudios de la población extranjera, o sea, hasta qué escolaridad llegaron, de los que vienen de fuera de Chile, se consulta a aquellos que están en el sistema FONASA. O sea, para yo, en este estudio, para saber hasta qué curso llegaron las personas que vienen fuera de Chile, les voy a preguntar a todos los que van a FONASA, o más bien los que están inscritos en FONASA en Chile, para saber hasta dónde llegaron en cuanto a curso. Tercer caso. Para analizar el efecto de una dieta, se mide la diferencia en el peso de todos quienes participan. Se mide la diferencia en el peso de todos quienes participaron en esta dieta entre septiembre y diciembre. Entonces, ahí están los 3 casos. La idea, insisto, es que analicen cuál consideran ustedes que serían falencias en cada uno de estos casos. O sea, qué falta, o qué está mal hecho, o qué supuesto estamos haciendo que no debería hacerse. 3 minutos y revisamos entonces en torno a estos casos. Piensa. Voy a responder a Beto, que dice que Facebook no es una fuente confiable. Para nada es una fuente confiable. Aunque sí nos puede entregar información aproximada o cercana según lo que uno quiera saber. Siempre va a depender de qué quiere saber uno. Es muy buena fuente confiable si es que uno quiere hacer una encuesta para saber dónde hace el próximo carrete con los amigos. Y eso nos entrega una muestra bastante grande si es que todos responden. Pero claro, según el caso que yo les decía recién, no es muy útil. Entonces, siempre depende. Y eso es muy importante que quede claro, que siempre depende del estudio. Depende de muchas cosas y por lo mismo es importante que ustedes sepan analizar, que piensen, que miren la información, que sepan de dónde viene esa información. Y así entonces tener claridad con eso. Algo que siempre va a ser importante, siempre, en cualquier asignatura, en cualquier parte de la vida, es leer con cuidado. Y leer no siempre es leer palabras. A veces uno lee números, a veces uno lee gráficas, a veces uno lee tablas. Y es importante tener la comprensión de eso, así que uno muchas veces tiene que aprender inglés para poder entender otro tipo de información. Bueno, también es importante aprender a leer gráficos para poder sacar otro tipo de información. Y recuerden que gráficos, sobre todo gráficos y tablas, no están solamente en matemáticas. Yo creo que ya se habrán dado cuenta que está en matemáticas, en otras ciencias duras, en ciencias sociales y en muchas carreras que quieran estudiar van a tener gráficas y tablas. Entonces, no quedarse con la idea de que yo no voy a estudiar matemáticas, así que mejor no aprendo esto, porque falacia. Un minuto y revisamos las respuestas. Pero me agrada que ya estén opinando y hay varias respuestas posibles. Estoy sintiendo que estáis leyendo la respuesta. Me parece genial que piensen en todas esas cosas. No, agüita no. Ya, veamos entonces. Voy a leer algunas respuestas que me parecen interesantes, además de la que voy a ir dando yo, porque como les digo, no hay solo una respuesta correcta de la falencia en este caso. En el primer caso entonces nos decía,
para estudiar el rendimiento académico de los alumnos de un colegio, se estudia al segundo básico y al cuarto medio. Segundo básico y cuarto medio, ya, no es solo medio. Una posible falencia es que se están considerando solo 2 cursos de 12 posibles. O sea, supongamos que el colegio es relativamente chico y tiene desde primero básico hasta cuarto medio, un curso por nivel. De esos 12 le estoy preguntando solamente a 2 cursos, al segundo básico y al cuarto medio. Estoy dejando a mucha gente afuera, pero más allá de eso, a la gente que estoy eligiendo es de cursos específicos. Porque yo igual podría elegir, supongamos que cada curso tiene 40. Si elijo 80 del total de alumnos, podría ser una muestra buena en cantidad, pero si todos los que elijo son de solamente 2 cursos, es poco representativo, porque estoy dejando muchos cursos distintos. Y como dice ahí la segunda afirmación, va a ser poco representativo porque cada curso tiene tendencias diferentes en cuanto al rendimiento. Suele pasar que en cuarto medio suben las notas, suele pasar que hay cursos que son más fáciles, o más bien cursos que son más difíciles, muchas veces, por ejemplo, primero medio, tercero medio, primero básico, quinto básico son más difíciles porque hay cambios. En primero básico están recién entrando, en quinto básico o en tercero básico que dejan de tener un puro profesor para tener varios profesores. En séptimo hay a veces que hay cambios de colegio, en primero medio pasan de básica a media, en tercero medio pues sí que están en un colegio científico humanista o técnico profesional, eligen una especialidad. Entonces todos esos cambios generan usualmente dificultades en los rendimientos que puede que aquí no estén reflejados. Entonces sí. Y hay otros que mencionan, por ejemplo, cantidad de alumnos de cada curso. Claro, puede que el segundo básico tenga 40 alumnos y que el cuarto medio tenga solo 10. Entonces, menos representativo todavía. Preguntan por qué no primero y tercero. Justamente esa es la falencia que está faltando. Bueno, aquí además básico y medio, eso es lo que te decía de leer bien. No estaba solo la media, está segundo básico y cuarto medio. Entonces nos falta una cantidad de cursos gigante. ¿Por qué no se consideró? Porque está mal hecho el estudio. Ojo ahí con anotaciones negativas porque aquí estamos hablando solamente de rendimiento académico. Entonces también hay que tener ojo con qué uno quiere medir. Sí, se me olvidó que hay gente que hay de otros países, perdón. En el sistema actual chileno de educación, nosotros tenemos ya a esta altura 13 años de educación obligatoria. Nosotros tenemos lo que es el pre-kinder, que es pre-kinder y kinder, que es una educación menos formal, en donde son niños de 4 o 5 años. Después desde primero básico hasta octavo básico, los primeros 8 años de escolaridad básica. Y después los últimos 4 años que nosotros consideramos de educación media. Pero son los mismos 12 años y nosotros decimos primeros 8 años básicos y después los últimos 4 que los llamamos enseñanza media. ¿Más preguntas? Sí, siempre va referido todo esto a espacio muestral para ver si es que estamos eligiendo una cantidad suficiente y si es representativo o no es representativo. Vamos al segundo caso. Para comprobar el nivel de estudios de la población extranjera en Chile, se consulta a aquellos que están en el sistema de FONASA. Bueno, también para explicar aquí, por si no están claros, FONASA es el sistema de previsión de salud público. De hecho se llama, la sigla es Fondo Nacional de Salud. No me acuerdo. Fondo Nacional de Salud, sí, eso es. Donde uno básicamente cotiza o lo descuentan de su sueldo, eso va a FONASA y después cuando uno se atiende al médico, es FONASA quien costea parte de los gastos. Ahora, si yo solamente le pregunto a aquellos que están en FONASA, estoy excluyendo a los extranjeros que están en otros sistemas, por ejemplo en ISAPRE. Además estoy excluyendo también a los que no están en el sistema. Hay gente que a lo mejor no ha ingresado por diversas razones a ningún sistema de previsión de salud y tampoco lo estoy considerando. Y además, si solo considero FONASA, es muy posible que tengan un nivel de estudios parecidos entre ellos. Entonces, por ejemplo, si estoy dejando de lado a los que tienen ISAPRE, posiblemente tengan nivel de estudios mayores, y si estoy dejando de lado a los que no están en ningún sistema, puede que tengan menores estudios. Entonces estoy sesgando mucho en torno, muy parecido a lo que pasaba recién, a mi variable.
No estoy eligiendo dentro de toda la población posible, sino que estoy eligiendo algo muy específico, en donde está directamente ligado posiblemente a el nivel de estudio de los extranjeros. Ya, ¿sí? Bueno, cualquier pregunta la van haciendo, estoy intentando responder todas las que aparecen. 3. Para analizar el efecto de una dieta, se mide la diferencia en el peso de todos quienes participaron entre septiembre y diciembre. Bueno, si bien dice todos los que participaron, estoy preguntándole a todos los que hicieron la dieta, porque a lo mejor una dieta especial que hizo algún nutricionista, y dijo ya, a todas las personas que yo les doy mi dieta, voy a medir si es que suben o bajan de peso. Pero lo está haciendo entre septiembre y diciembre. Entonces ahí tenemos un pero. No estamos considerando todo el año. Puede que esto sea muy distinto si es que yo lo hago en invierno, o en verano, en otoño, en primavera, durante todo el año. Porque está este efecto del verano sin polera. Es muy usual que la gente se ponga más las pilas cerca del verano. Entonces ahí no solo hay una dieta posiblemente, sino que están preocupados de hacer ejercicio, están preocupados después de verse mejor también, entonces tal vez no solo están aplicando esa misma dieta, sino que están haciendo otras medidas que van a sesgar mi resultado. Y además falta un grupo de control. El grupo de control, en general en los estudios, ¿qué significa? Yo tomo dos grupos de personas. Uno, en el que estoy aplicando el estudio directamente, estoy haciendo el cambio, en este caso sería la dieta. Va a ser un grupo entonces en el que está haciendo la dieta. Y otro grupo que no va a aplicar la dieta y quiero ver cómo avanzan ambos. Porque supongamos que ambos grupos bajan de peso en esta fecha. Entonces a lo mejor no fue efecto de la dieta, fue efecto a lo mejor de los meses solamente. En cambio, si yo veo que los de la dieta bajaron mucho más que los otros, o incluso que los otros subieron o se mantuvieron, entonces ahí uno podría deducir que fue en torno a esta dieta. Entonces, todas estas cosas hay que tener en cuenta cuando uno hace el estudio. Y cuando uno lee el estudio también es importante tener en consideración cómo se hizo. Si es que quiere profundizar obviamente en este tipo de situaciones. Entonces, hay 3 casos en donde se pueden ver distintas variables. Como les digo, siempre va a depender de lo que uno quiera estudiar, de los recursos disponibles para poder hacerlo. Ya, entonces, 3 casos diferentes en el que estábamos estudiando cómo influye la elección de mi muestra en mis resultados. Y como yo les decía, en todos estos casos había alguna falencia. Posiblemente hay muchas más. Yo solamente nombré algunas para que fuéramos viendo ejemplos. Vamos ahora con la segunda parte de esta clase que tenía que ver con las medidas representativas. En este caso vamos a ver las medidas de tendencia central. Son 3. La media o promedio, que corresponde a la suma de todos los valores dividida por la cantidad de datos. O sea, lo mismo que ustedes utilizan para calcular el promedio de notas. Esa es la media. Promedio o media. La moda es aquella medida que corresponde al valor que más se repite. Está de moda, está algo que está muy repetido. Y mediana es el valor central al ordenar los datos de forma creciente o decreciente. Lo mismo es como yo lo ordené, pero los ordeno. Una vez que los ordeno, veo cuál es el valor central. Esa es la mediana, ¿sí? Entonces los 3 se refieren a algo que está en torno al centro. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Pero las 3 también representan cosas diferentes que nos informan de cosas diferentes. Y por lo mismo también hay que tener claridad de qué significa cada una y cómo esta información podría sesgarnos respecto a algunas cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, antes de seguir, creo que es importante recordar prácticamente, o sea, en forma práctica, cómo usarlo. Vamos a ver con este ejercicio entonces si se acuerdan o no se acuerdan cómo calcular. 3 minutos. 3 minutos para calcular de estos 5 números, 5, 100, 8, 2, 5, cuál es la media, cuál es la moda y cuál es la mediana. ¿Sí? 3 minutos y revisamos los resultados. No voy a explicar, o sea, expliqué la definición de cada uno y no voy a indagar mucho más porque asumo que lo han visto hace años y que siempre se ocupa, y si no, bueno, igual lo vamos a revisar ahora.
Esto, ojo que, bueno, todo lo que he visto yo en todo caso dentro de la PSU, con mayor o menor grado, esto particularmente sí o sí entra, tienen que sabérselo, pero demasiado bien, demasiado. Así que si cometieron errores, la verdad aprovechen de cometerlos ahora, pero también de aclarar las dudas que tengan, porque esto debiesen saberlo. Y como les digo, si no lo saben, no se muere nadie. A menos, no se muere nadie. Eh, pero tienen que sí o sí resolver las dudas ahora. Así como no después, no mañana, no otro día, ahora. Ya, revisemos entonces, para ver si llegamos. Hay alta respuesta, entonces veamos si es que la tiene buena. Media, media o promedio. El símbolo del promedio es usualmente la X con una barra arriba. ¿Qué hacemos? Sumamos todo. 5 más 100 más 8 más 2 más 5. Hay 5 datos. Los sumo todos, aunque estén repetidos, porque son 5 datos, son cada uno un dato. Y divido por 5 porque hay 5 datos. ¿Sí? Al sumar, 5 más 100 más 8 más 2 más 5 me da 120. Si divido por 5, eso me da 24. Por lo tanto, la media de estos valores es 24. Moda. Moda, como les dije, es el que más se repite. Y aquí el número que más se repite es el 5, porque está 2 veces, y los otros números están una vez. El 5 está 2 veces, por lo tanto la moda es 5. Ese en general es el más fácil de ver. Es el que tenga mayor cantidad de apariciones. Observación muy importante. Puede que no exista una moda. Por ejemplo, si mis datos son 1, 2, 3, 4, 5, no hay moda, porque ninguno se repite más que otro. No son todos moda, no tiene sentido que sean todos moda. ¿Ya? Si mis datos son todos distintos, entonces no hay moda y se conoce entonces como una muestra amodal. O también podría darse el caso de que exista más de una moda. Por ejemplo, si yo tuviera los números 1, 1, 2, 2, 3, entonces la moda son el 1 y el 2, porque tengo dos unos, 2, 2. Y la cantidad que más hay es 2 veces de cada número. Y el 3 hay uno solo. Entonces ahí sería bimodal. Puede ser trimodal, cuatrimodal, modal, etc. ¿Ya? Entonces puede haber una moda, ninguna moda o más de una moda. Lo usual es que haya una, pero insisto en que puede que no haya ninguna o haya más de una. En este caso entonces la moda es 5 porque es el número que más se repite. Mediana. Mediana, lo más importante es que a la mayoría, no sé si a la mayoría, pero a muchos se les olvida, es ordenar de cualquier forma, creciente o decreciente. Porque el orden al final va al daño porque estoy buscando del medio. Una vez que está ordenado, yo busco el dato del medio. Y aquí entonces, si tengo el 2, el 5, el 5, el 8 y el 10, el del medio corresponde justamente al 5. Entonces, en este caso, la mediana es el número 5. ¿Sí? Eso. Se ordenan los datos y se ve el del medio. Ojo que este caso es fácil porque estoy dando pocos números y están desagrupados. Vimos en la clase pasada que los datos se pueden entregar también agrupados en tablas. No sé si está contemplado revisarlo en las clases. Puede que lo incluya por ahí si es que les parece interesante. Pero ahora lo estoy viendo solo a modo de repaso para ver lo que viene a continuación. Y una observación entonces es que si la cantidad de datos es par, se calcula la media entre los dos datos centrales. Supongamos que tengo 4 datos. 1, 2, 3, 4. Esos son mis 4 datos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Como no hay ningún dato al medio, porque entre 4 datos no tengo nada al medio, tengo estos dos centrales. Entonces, entre esos dos centrales calculo el promedio. ¿Sí? Y la mediana entonces sería el promedio de estos dos valores centrales. Ya. Eso. Por ejemplo, si yo no tuviera el 2, voy a tratar de tapar ese 2. Ya. Si mis datos fueran solamente el 5, el 5, el 8 y el 100, la mediana estaría entre el 5 y el 8. Saco el promedio, 5 más 8, 13, dividido 2, 6,5. Y en ese caso mi mediana sería 6,5. Es decir, la mediana puede ser un valor
que no esté entre mis datos. El promedio también puede ser un valor que no esté entre los datos. La moda tiene que ser un valor que esté entre mis datos. No puede darme, por ejemplo, acá como moda el 6 o el 5,5. La moda tiene que ser un valor que aparezca. ¿Sí? No 58. Entre 5 y 8 sacamos el promedio. Ya, vamos entonces con lo siguiente. Ejemplos de análisis. Esto entonces es como lo que vamos a ir avanzando ahora, por eso estuve viendo medidas de tendencia central. No es parte del contenido de este año, es porque lo vamos a utilizar. Una frase de Nicanor Parro, poeta chileno. Él dijo en algún momento: hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, 1 pan por persona. ¿A qué quería hacer el referencia? A que, así como muchas veces puede ocurrir, en el caso de las medidas de tendencia central, específicamente el promedio, puede ser engañoso. Y por ejemplo, acá, si alguien se come 2 y alguien se come 0, si yo sumo esos 2, 2 más 0, 2, dividido 2, 1. Entonces, en promedio, efectivamente, se comió 1 pan cada uno. ¿Representa eso la realidad? No, no representa para nada la realidad. Y eso es justamente lo que vamos a estar antipoeta, ¿cierto? Eso es justamente lo que vamos a estar analizando en estos ejemplos, en donde la medida de tendencia central puede ser engañosa en torno al contexto. Y por lo mismo es importante que ustedes sean capaces de siempre estar analizando la información, entender que las medidas de tendencia central nos informan de un centro, pero no es una información completa. Entonces, como les decía, esta frase muestra el objeto de estudio de los siguientes casos, en que debemos cuidar la interpretación de los resultados en base a medidas de tendencia central. Entonces, siempre tengan cuidado con todo lo que ustedes lean, cuestionenlo, analícenlo, critíquenlo. Es muy importante que hagan eso, que siempre estén cuestionando la información, no creerlo porque simplemente lo dice alguien o quien sea que lo diga. Por eso, por ejemplo, en matemáticas existen las demostraciones, para que haya un respaldo matemático de lo que están diciendo las fórmulas, no porque el profe lo dijo, que no es una opinión menor. Ejemplo 1. Frase que uno puede haber escuchado por ahí. Supongamos que tienen la prueba el lunes y le dicen a su profesor: esta semana estudié en promedio 2 horas diarias. Igual me fue mal. ¿Qué pasó? ¿Qué expectativa podría hacerse uno con esa afirmación? Esta semana estudié en promedio 2 horas. La expectativa que uno podría hacerse es que, como estudió 2 horas diarias, bueno, a lo mejor lo que hizo fue el lunes estudió 2 horas, el martes estudió 2 horas, y así todos los días estudió 2 horas. ¿Por qué le fue mal? Qué raro. Pero, hagamos un poquito más real esa expectativa. ¿Qué posiblemente pasó? ¿Estudió 2 horas en promedio? Sí, pero en verdad el viernes tenía carreta, así que no estudió mucho, puso un poco el recreo, así que hasta más tarde, pero en la noche no estuvo estudiando mucho. Pero se puso las pilas el sábado, y el sábado sí estudió harto. Entonces, igual es raro porque estudió todos los días, estudió por la semana completa, 2 horas diarias, y le fue mal. Qué raro. Tal vez le dé otra oportunidad a este alumno que no le fue tan bien. Ahora, ¿qué me ha tocado ver a mí? La realidad. ¿Qué pasó con este alumno que estudió 2 horas diarias? El lunes dijo, queda una semana, todavía no. El martes, no, queda tiempo. El miércoles, no, si el fin, me quedan varios días todavía para estudiar. Ya, el jueves se puso un poco las pilas y estudió 3 horas. Viernes, su cuerpo lo sabe, no va a estudiar. Entonces, no estudió nada. O llegó el sábado, se acerca el fin de semana, tengo prueba el lunes, no he estudiado casi nada. Entonces, el sábado se puso mucho las pilas, se levantó temprano, 5 horas. El domingo se dio cuenta que no alcanzaba y 6 horas. Entonces, ahí sí, uno saca la cuenta, 3 del jueves, más 5 del sábado, más 6 del domingo, dividido 7 días, me da justamente 2 horas diarias. Ahora, esa afirmación con esta realidad, ¿es realmente representativa?
Y la respuesta es, la afirmación no está mintiendo. La persona que dice eso no está mintiendo. Efectivamente, estudió en promedio 2 horas diarias durante esa semana. Pero ¿realmente representa a lo que uno esperaría que puede ser eso? Y no, no es tan representativo. Entonces, por lo mismo hay que tener cuidado en cómo uno está interpretando la información, recordando que el promedio hace eso, suma todo y lo divide por el total. Entonces, no estamos viendo específicamente la información desagregada. Segundo ejemplo, no usen torpedos, que no se hace, eso no se hace. A través de su última encuesta suplementaria de ingresos, ESI, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, indicó que en 2016 el ingreso laboral promedio de los chilenos llegó a los 517.000 pesos mensuales. En cuanto al promedio del ingreso mediano, este llegó a 350.000 pesos netos mensuales. La fuente es biobiochile.cl, se publicó el 25 de julio de este año, hace poco. Usualmente, ¿qué escucha uno? Promedio de sueldo. Es raro escuchar esto del ingreso mediano. Ahora se está usando mucho porque la gente se está dando cuenta de que algo huele raro, sospechoso. ¿Cómo es posible que el promedio de Chile sea 517.540 pesos? Si es que uno conoce a tanta gente que gana mucho menos que eso. Bueno, la pregunta puede ser, ¿por qué se da esta diferencia entre estas medidas? Ambas son medidas de tendencia central, pero una es 517.000 y la otra es 350.000. Más de 150.000 pesos de diferencia. Y debieran representar cosas relativamente parecidas. ¿Qué está pasando? Y bueno, lo que está pasando es que se está calculando efectivamente lo que dice. El promedio de los sueldos, que hace es sumar todos los sueldos de cada una de las personas y dividir por la cantidad de personas que trabajan. Y eso da 517. Entonces, ¿cuál puede ser la información oculta que no se está entregando? Es que hay tendencias muy fuertes en ambos extremos. Hay mucha gente que gana muy poco y también hay gente que gana mucho. Y eso obviamente me cambia los promedios. Y por eso está esta otra información que es el ingreso mediano, que es el sueldo que está justo al medio. Si yo ordeno a todas las personas que trabajan en cuánto ganan, y elijo justo a la persona del medio, a ese que está ahí al medio, esa persona gana 350.000 pesos. Es decir, la mitad de Chile, según esto, gana menos de 350.000 y la otra mitad gana más de 350.000. Entonces ahí uno es donde elige realmente con qué información quedarse. O se queda con ambas, y no hay ninguna información mala. Pero, como les digo, hay que tener siempre criterio para interpretar esta información. Entonces esto, quise ponerlo porque es una fuente real, no es que yo lo inventé con el caso anterior, que aunque lo he escuchado, me está mostrando estas diferencias entre dos medidas, ambas de tendencia central. Entonces, ambas medidas se utilizan con propósitos diferentes. La primera lo que hace es, el promedio busca un valor central que pondera los pesos de cada dato. Y eso es lo que hace, me suma todo y lo divide, me entrega una representativa. Representativa con los pesos correspondientes de sueldos altos, de sueldos bajos, sueldos medios. Por otro lado, lo que hace la mediana es establecer el valor que está justo en la mitad. De todos los sueldos, el que está justo en la mitad. ¿De qué me sirve eso? Saber cuánto gana la mitad, cuánto gana la otra mitad. O sea, desde aquí para arriba, de aquí para abajo. Alguien podría decir, ¿por qué no usamos entonces siempre la mediana, que parece ser más justo? Bueno, porque la mediana también puede mentir. Si yo tengo 5, de hecho que fuera un poco el caso inicial que vimos, si mis datos son 1, 1, 1, 1, 100, la mediana es 1. Y no representa tampoco todo. Es más justo a lo mejor en cuanto a la cantidad, pero no lo representa todo. ¿Qué pasa con este 100? Porque, claro, aquí estoy hablando de sueldo, pero ¿qué pasa si estoy hablando de, no sé, notas? Hay alguien que le fue muy bien, otros que le fue mal, y estaríamos diciendo que el curso, por la mediana, que le fue a todos mal. Entonces,
siempre esta información está en contexto. Por lo mismo es importante que ustedes vayan analizando. Me queda poco tiempo. Ya, ¿cómo podría ocurrir? Bueno, con lo que vimos hace poco, en el que, por ejemplo, para aclarar esto como un ejemplo, en una pyme de 10 trabajadores, 8 de ellos tienen un sueldo de 250.000 pesos y 2 1.300.000. Esos son los sueldos de esta pequeña empresa. ¿Cuál es el promedio? Sueldo promedio y el ingreso mediano. Calculamos, la media sería sumar todo, o sea, sumo 250 más 250 más 250, 8 veces, por eso multiplico por 8, y más 1.300.000 más 1.300.000, por eso multiplico por 2. Y divido por los 10 trabajadores. Sumo todo, me da 4.600.000, dividido 10, 460.000 pesos. El promedio entonces de ingresos de estos trabajadores es 460.000 pesos. Ahora, si yo estos datos los ordeno, de los 10, de menor a mayor, mi mediana es 250.000. Ya aquí sale un poco lo que les decía recién. La mediana, entonces, es el que está al medio. Como aquí son 10 datos, no hay un dato que esté justo al medio. Entonces elijo los dos al medio, el dato 5 y el dato 6. Y promedio estos dos. En este caso son iguales, así que el promedio sigue siendo 250.000. Insisto entonces en que va a depender el criterio que uno quiera utilizar. Gonzalo pregunta por la moda entonces también nos informa, por ejemplo, de qué es lo que más se repite. La moda aquí claramente es 250.000. No se utiliza tanto porque los datos muchas veces son más dispersos. Es raro que haya tendencias de un puro dato, pero también es útil por lo mismo. Porque cuando queremos saber qué es lo que más se está repitiendo, entonces ahí uno recurre a la moda, ¿no? Pero como siempre, depende del contexto. Ejemplo 3. Una compañía publica en su reporte anual la variación del nuevo endeudamiento en que incurrió este año. En base a esta información respondo a lo siguiente. Este gráfico entonces me muestra el nuevo endeudamiento en miles de millones de pesos de esta empresa. Pregunta, ¿en qué año el nuevo endeudamiento fue mayor? Voy a ir rápido porque ya estamos en la hora. ¿En qué año el nuevo endeudamiento fue mayor? Veamos, aquí fue el nuevo mayor y ese fue el tercer año. ¿Hay alguna tendencia? Sí, desde el tercer año la tendencia es a la baja. ¿Se está reduciendo el endeudamiento de toda la compañía? Uno podría decir que sí, pero ojo, porque la información no es del endeudamiento absoluto, es del nuevo endeudamiento. ¿Puedo decir que la compañía está menos endeudada? Veamos. Este es el gráfico de esa compañía en endeudamiento real. Claro, cada vez se endeuda menos, pero igual se sigue endeudando. Por lo tanto, el endeudamiento real aumenta. Entonces, nuevamente podemos ver cómo se puede manipular, entre comillas, la información en el cómo se muestra. Y por lo mismo, siempre hay que leer con cuidado todo. Todo lo que uno lea, comprenderlo completamente. No quedarse con lo que otros dicen. Por lo mismo, como muchas veces he escuchado, la importancia de leer. No solo libros, no solo noticias, sino que en general poder comprender ese tipo de lenguaje para que uno sea el que interprete y no quedarse con lo que otros le dicen. Ejemplo 4, y ya voy terminando. No, me voy a saltar este. Voy a ir a... no, me voy a quedar en este. Este creo que es más claro. Ya, candidato A, candidato B están mostrando dos gráficos, ambos referidos a la delincuencia. El candidato A me dice porcentaje de hogares víctimas de algún delito. Porcentaje B, porcentaje de víctimas de 2 o más delitos. ¿Por qué se presenta una diferencia si ambos están hablando de delitos? Como uno va a la baja y el otro va en alza. Bueno, porque justamente el candidato A está presentando a los que han sido víctimas de algún delito. Entonces, tal vez hay cada vez menos hogares que sufren de delitos, pero tal vez esos mismos hogares están siendo cada vez más víctimas de delitos. Entonces, hay una información mezclada. Están informando de cosas distintas a la larga, si bien relacionadas a un tema parecido, pero son cosas distintas. Y como les digo, influenciar a través de esto es muy fácil
Por lo mismo, ustedes son los que tienen que informarse siempre y tener claridad en qué están leyendo para poder sacar las mejores conclusiones posibles, ¿ya? Ese va a quedar aparte, de todas formas no era tan claro, pero sí pueden irlo leyendo para que va a quedar el video, para que puedan responder ustedes las preguntas. Está la respuesta ahí también, para que las puedan leer. Cuando vean la pregunta, hacen pausa. Y no, tampoco alcanzo a hacer esto. No tomen tanta bebida. Esa es la Chile es campeón mundial de bebidas. Increíble. Resumen. La elección de una muestra depende de diversos factores. La información estadística... No, perdón. Bueno, yo creo que mencioné muchas veces que es muy importante leer con cuidado toda la información porque depende de varias cosas. Hacer un estudio es muy difícil poder hacerlo en forma acotada. Uno depende de muchas otras cosas, entonces es difícil controlar todas las variables. Y por otro lado, la información estadística respecto a medidas de tendencia central puede ser engañosa si no se interpreta correctamente. Siempre lean con cuidado toda la información. Ese es el propósito, sobre todo estas primeras dos clases, de que la información está y la información en sí no miente. El dato duro no miente. Lo que puede hacerse es interpretarse convenientemente. Y por lo mismo uno tiene que estar siempre ahí al cuidado de cuál es la intención detrás y no de dudar todo. Bueno, sí, dúdelo todo, que no quiere decir que esté mintiendo todo el mundo, sino que dúdelo todo para que usted piense las cosas que le están diciendo. Terminamos entonces con eso. Muchas gracias por visualizar la clase, por sus comentarios, por sus respuestas. Me alegra mucho que les pueda ayudar. No copien la PSU, no lo van a dejar. Y estudien, si no es tan difícil. Sí es difícil, pero si se pone las pilas ahora, tiene parte de meses todavía para repuntar bastante. Ya, entonces nos vemos el próximo martes es feriado, así que no hay clases. Las clases continúan el jueves próximo y el viernes voy a recuperar la clase correspondiente. Entonces nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por la participación. Nos vemos. Adiós. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.